Muy bien, ahí tienen compartida pantalla, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que son diferentes patologías pulmonares, ¿sí? Patologías benignas y patologías malignas, que algunas requieren, ¿sí? Cirugías de tipo de resección pulmonar, ¿sí? Para poder resolver la patología. Ya sea una patología benigna o una patología maligna, muchas veces se necesita resecar un segmento, un lóbulo o el pulmón entero para poder, eh, para poder revertir esta situación, ¿sí? No porque sea una patología benigna, no va a requerir cirugía. Bueno, recuerden que las patologías, tanto benignas como malignas, en el pulmón pueden estar ubicadas en el bronquio primario. Recuerden, ¿se acuerdan que la división de la tráquea, acá tenemos una bifurcación, ¿sí? Que se va a dividir en bronquio fuente izquierdo y bronquio fuente derecho, o el bronquio principal, ¿sí? Luego en bronquios lobares y luego en segmentarios. La patología se puede ubicar en cualquier parte bronquial, ¿sí? Desde el bronquio fuente hasta los bronquios segmentarios o terminales, y también se puede ubicar en el parénquima pulmonar. Cuando hablamos de parénquima pulmonar, hablamos del tejido pulmonar propio, ¿sí? Bueno, una de las patologías benignas y muy frecuentes son los blebs o burbujas o bullas subpleurales. ¿Se acuerdan que el pulmón está revestido por la pleura visceral? La pleura eran dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. Entre ellas había muy poquito líquido con el cual podían friccionar y trabajar, ¿sí? Fisiológicamente juntas. En ese espacio pleural entre las pleuras era donde podía existir algún tipo de patología que necesita resolución quirúrgica, que era aire, neumotórax, quilotórax, que era líquido linfático, hemotórax, que era sangre, ¿sí? O un derrame pleural, que es líquido. Bueno, en la pleura visceral, la que está pegada al parénquima pulmonar, ¿sí? En ese tejido, ¿sí? Se forman unas pequeñas capas que son muy similares a una burbuja, ¿sí? Esa pequeña burbuja, ¿sí? Que se forma en la placa, en la pleura visceral, ¿sí? Debajo de la pleura visceral realmente, en ese tejido, esas burbujas que se llaman blebs, ¿sí? O bullas pulmonares, explotan, se rompen, y cuando se rompe esa burbuja, lo que genera inmediatamente es un neumotórax, porque va a haber aire, va a generar un escape de aire entre las dos pleuras, ¿sí? Es como si yo en el pulmón tuviera unas burbujitas, ¿sí? Estas se rompen y lo que va a generar inmediatamente es un neumotórax. A ver, ¿se acuerdan cómo se resuelve un neumotórax? Si yo tengo que sacar el aire de la cavidad, ¿cómo lo dreno? Colocando el drenaje tubulado. Bitubulado, perfecto, un drenaje bajo agua conectado a un frasco bitubulado, perfecto. Bueno, ¿qué pasa con estas? La primera indicación es esa, ¿sí? Bueno, primero realmente reposo, bueno, hay otras indicaciones previas, pero la indicación quirúrgica es un avenamiento pleural. Cuando estos neumotórax son repetitivos, ¿sí? O no llega a solucionar este problema solo el avenamiento pleural, muchas veces tenemos que sacar ese pedacito de tejido que tiene las burbujas, ¿sí? Para poder solucionar el problema. Otra patología son los quistes broncogénicos. Estos son quistes, ¿sí? Estos son patologías congénitas, ¿sí? Que a veces se diagnostican cuando el paciente es adulto o pediátrico, ¿sí? Pero son lesiones ya adquiridas. Estos quistes, ¿sí? Se desarrollan en el árbol bronquial. Entonces, no estamos en la periferia, estamos en el bronquio.
Por eso, estos quistes broncogénitos, ¿sí?, van a traer una serie de patologías como que el paciente va a hacer neumonías repetitivas, se puede romper este quiste y demás, pero la resolución quirúrgica es hacer la exéresis del mismo. Como son quistes que están en el árbol bronquial, nosotros no podemos sacar un pedacito de pulmón, ¿sí?, que ahora vamos a llamar cómo se llama ese procedimiento, sino que tenemos que ser un poco más agresivos muchas veces y realizar una resección más amplia del pulmón, ¿sí?, solo por la ubicación del quiste. O sea, fíjense que con una patología benigna, ¿sí?, muchas veces tenemos que hacer una resección muy amplia pulmonar. Bueno, esto realmente lo puse como imagen, que lo tengo hace mucho, porque es una bulla, una burbuja de aire muy grande. Esta burbuja de aire, ¿sí?, la resolución que tiene es quirúrgica. Este paciente ya hizo neumotoras repetitivos, ¿sí? Esa bulla, ¿sí?, porque tiene micro burbujas en otros lados del pulmón, esa bulla está desplazando la cavidad torácica y necesitamos abrirla, ¿sí?, y hacer una resección de la misma. Generalmente también hacemos resección del tejido pulmonar adyacente. Entonces, lo que van a ver acá, ¿sí?, es cómo se abre esa bulla, esa burbuja, ¿sí? Fíjense que es un tejido, parece una pared quística, ¿sí?, la membrana, la pleura visceral está bien diferenciada, y en esta imagen, ¿sí?, lo que vemos es que lo que hacemos la exéresis es de la bulla, pero llegamos a tejido sano, ¿sí? Lo que hacemos es, realizar una cirugía que se llama segmentectomía o bullectomía. En este caso, en esta foto, se utilizó una sutura lineal cortante, ¿sí? ¿Se acuerdan que venían por colores? Que la grapa media era el azul, que se puede usar perfectamente para parénquima pulmonar, para un tejido fino, para un tejido intermedio, perdón. Cuando hablamos de bullectomía o segmentectomía, sabemos que nuestro tejido pulmonar, como es un apéndice, es un borde del pulmón, no va a ser un tejido tan grueso. Así que una sutura lineal cortante, en este caso color azul, que es una grapa intermedia, ¿sí?, va a funcionar muy bien. Si yo, en vez de tener esta máquina que mide 10 centímetros de largo, esta recarga, tengo una máquina y recarga de 50 milímetros, o sea, de 5 centímetros. Tengan en cuenta que una recarga sola, un disparo solo no me va a alcanzar, voy a necesitar dos. ¿Se acuerdan que vienen las recargas por un lado y la máquina por el otro? ¿Sí? Así que yo siempre tengo que tener en cuenta, ¿sí?, que no puedo tener una sola recarga, ¿sí?, sino que generalmente vamos a utilizar más de una. Esta cirugía, acá la estamos viendo a través de una toracotomía posterolateral, ¿sí? La verdad es que este es un caso muy complejo, ¿sí?, es un paciente que tiene muchas bullas pulmonares, muchos blebs, ¿sí?, pero generalmente, para que tengan en cuenta, se llega a un diagnóstico rápido, ¿sí?, de estos pacientes y se operan cuando no están tan complejizados. Generalmente esta patología, los blebs o bullas pulmonares, se realizan a través de videotoracoscopías, a través de las VATS. Y si yo, en vez de a esta paciente hacerle una toracotomía posterolateral, le realizo una VATS, ¿puedo usar esta misma sutura mecánica? No, tendría que usar la otra, puede ser la que tiene el cabezal movible, no me sale la palabra. Excelente, Alma, sí. Te digo la marca comercial, es la Echelon Flex, ¿sí? Pero una sutura endoscópica, ¿sí?, con flexible, lineal cortante. Del mismo color el cartucho, esto estamos
trabajando con un tejido intermedio, así que perfectamente el cartucho azul, que es la grapa media, va muy bien. Bueno, después tenemos otro tipo de patologías benignas, ¿sí? Como las vesículas o quistes bronquioalveolares. Estos también son patologías adquiridas, congénitas, ¿sí? Que las podemos ver tanto en el pediátrico como en el paciente adulto. En este caso, estos tipos de quistes pueden ser solitarios o puede haber múltiples, ¿sí? Generalmente se desarrollan en la parte terminal, en la periferia de los bronquios, ¿sí? En la parte terminal de los mismos, pero la característica es que si es un quiste grande o son múltiples quistes, posiblemente tengamos que hacer una resección amplia del pulmón, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se llaman ese tipo de resecciones. Y después tenemos otro tipo de patología benigna, que son pulmones poliquísticos. Es una malformación rara, ¿sí? Lamentablemente puede comprometer solo un lóbulo pulmonar o puede comprometer todo el pulmón. Y hasta comprometer los dos pulmones. ¿Qué pasa con esta patología? Imagínense que, ¿se acuerdan la fisiología, o solo se lo tienen que imaginar, la fisiología pulmonar? Si ustedes tienen el pulmón lleno de quistes adentro, no importa, imagínense cómo es un quiste, lleno de pelotitas, ¿el pulmón podrá cumplir su función de ventilar, de realizar la mecánica ventilatoria? No. No. Son pacientes súper, súper complejos. ¿Cuál es la solución? Estoy diciendo en los estadios más avanzados, ¿no? ¿Cuál es la solución muchas veces de estos pacientes? Pues es una patología benigna, no estamos hablando de cáncer. Es el trasplante bipulmonar. Así que, fíjense, primero que el pulmón es un órgano que nosotros podemos vivir con un pulmón, pero ese pulmón tiene que estar perfecto. Si nosotros tenemos una patología bipulmonar, y cuando es tan agresiva como estos pulmones poliquísticos, ¿sí? La verdad es que se empieza a atrofiar y el pulmón no tiene ya capacidad para poder realizar su mecánica ventilatoria, sino tiene cómo hacer el transporte de oxígeno. Son pacientes que terminan oxígeno dependiente y demás, y una de las soluciones es el trasplante. Así que fíjense que con patologías benignas estamos hablando de resecciones pulmonares, a veces menos complejas o menos tejido pulmonar, a veces hay que ser un poco más agresivo, hasta, por este tipo de patología, hasta el trasplante pulmonar. Bueno, dos patologías más. Una se llama secuestro pulmonar, y les nombro patologías porque es interesante que entendamos por qué hacemos resecciones pulmonares, y no solo pensar en lo oncológico. El secuestro pulmonar es una malformación, ¿sí? A ver, es como si yo tuviera un tumor benigno dentro del pulmón, pero la característica de esta malformación, ¿sí? Es que está perfundido, irrigado, ¿sí? Por una arteria sistémica. ¿Qué quiere decir? Una arteria que se desprende de la aorta. Entonces, es lo mismo que si yo tuviera, no sé, si en tu casa, ¿no? O en la cañería de tu casa. Vos tenés que, toda la cañería va al baño. Pero, ¿qué pasa? Hay un caño que se desprende que está llenando otra habitación. ¿Qué pasa? Yo voy a tener la misma cantidad de agua. Es como si le estuvieran robando, esta malformación lo que hace es robar sangre sistémica, ¿sí? Eso altera, ¿sí? Altera mucho la hemodinámica del paciente. Entonces, este tipo de patología, ¿sí? La resolución es quirúrgica, necesitamos eliminar esta malformación. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Esto, lo que es el secuestro pulmonar, ¿sí? Es una malformación que la característica tiene es que está irrigado por una arteria sistémica, ¿sí? Que le va a producir un montón de, eventualmente, un montón de situaciones
al paciente, ¿sí? Que la única resolución que tenemos es hacer la exéresis de esta malformación, ¿sí? Son malformaciones muy perfundidas, muy irrigadas, ¿sí? Que la verdad es que, recuerden que nuestro circuito sistémico, ¿sí? Está adaptado para que cada arteria perfunda un órgano con determinada cantidad de litros por hora, ¿sí? Los tejidos van a necesitar determinado volumen. Si hay algo que me está robando sangre, el paciente es como si el paciente estaría, no sé, sangrando todo el tiempo, ¿sí? Hay algo que no está sistémicamente bien. Entonces, bueno, la resolución de esta patología es la exéresis quirúrgica del mismo. Que generalmente cuando es muy chiquito, ¿sí? No evidencia nada, pero bueno, ante algún signo, síntoma o ante alguna imagen, nosotros en cirugía pulmonar se depende mucho de lo que son el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Las tomografías son fundamentales para el diagnóstico de un montón de patologías. Bueno, y por último los amartomas, no, por último no. Otro tipo de patología benigna son los amartomas, que son tumores benignos, ¿sí? Como dicen, causados por el crecimiento anormal de los tejidos cartilaginosos. Los que cursaron gineco, o por ahí alguno, lo que pasa es que ustedes todavía no estuvieron mucho en prácticas. ¿Alguno no vio los quistes, ay, se me fue el nombre, los quistes de ovario que tienen pelo, diente? Sí, ¿Vio? Bueno, en gineco. que se me fue el nombre, no te acordás, ¿no? Ahora me quedo con No, el... hace como Bueno, 2 años, 3 que ir al gineco. bueno, Pero tienen me que acuerdo de leer, haberlo tienen visto. que mantener ahí la lectura, con las cosas. ¿Ovario Bueno, poliquístico puede ser que sea? ¿cómo, Juli? ¿Ovario poliquístico? No, es como, o sea, está dentro como de una formación, como de un quiste, pero tiene un nombre particular porque adentro tiene cartílago, pelo, dientes, puede tener así como todas esas características bien asquerosas. Y los amartomas, ¿sí? Yo siempre los comparo, ¿sí? Porque realmente se ven muy, muy poquitos, pero son eso, son tumores, ¿sí? Que dentro pueden tener cartílago, pelos, así, tejidos, ¿sí? No propios del lugar, sino como algo errante que quedó eh, en el desarrollo fetal. Esto también puede producir infección, se puede diagnosticar una vez que por ahí después de tener algún evento pulmonar, ¿sí? Se infecta y ahí se diagnostica. Por eso les digo que hay muchas patologías adquiridas congénitamente que se diagnostican cuando el paciente es adulto, porque durante muchos años no tuvo ningún signo ni síntoma el paciente. Bueno, después tenemos, ahí voy, alguien, teratoma, qué genio. Ahí está. Gracias, Nadia. Teratoma es el quiste ginecológico, ¿sí? Que generalmente se aloja ahí en el ovario con todas esas características. Bueno, y después tenemos otra patología que es el absceso pulmonar. Este sí, absceso pulmonar, es un absceso que se desarrolla por algún evento, que puede ser algún evento, se puede causar por vía hematógena, ¿sí? Por una infección a través de la sangre, ¿sí? O a través de los bronquios. Estos abscesos son abscesos bacterianos, ¿sí? Que necesitan un diagnóstico de qué tipo de bacteria se produjo ese absceso. Por eso, cuando se drenan estos abscesos, ¿sí? Se tienen que mandar muestras a cultivo, bacteriología, para lograr un diagnóstico y un tratamiento eficiente en el postquirúrgico. Pueden ocupar, como dicen, parte del parénquima, en esta imagen es muy claro, ¿sí? Pueden estar tanto en el borde, ¿sí? En el espacio pleural, ¿sí? Y también generalmente se conectan con el espacio pleural, o sea, este absceso que está intraparenquimatoso, ¿sí? Dentro del parénquima pulmonar, va a fistulizar y va a drenar en el espacio pleural. Este tejido se necrosa, o sea, acá va a quedar, realmente cuando nosotros drenamos este absceso,
acá tenemos tejido muerto adentro, ¿sí? Como que va necrosando, por eso muchas veces, si ocupa mucho espacio, estamos perdiendo mucha capacidad pulmonar. Así que esto realmente es importante que se pueda diagnosticar rápidamente y poder resolverlo a través de la mejor vía. Recuerden que primero que el paciente por ahí se puede hacer una punción transtorácica, ¿sí? Ya por ecografía, por tomografía, se puede poner un avenamiento pleural, se puede realizar una videotoracoscopía. Digo, hay múltiples opciones para poder resolverlo dependiendo de la ubicación, el tamaño, el proceso que tuvo según el tiempo, ¿sí? Si este paciente ya tiene un empiema, ¿por qué? Porque produjo una contaminación, ¿sí? En el espacio pleural, y podemos tener una situación de empiema también, así que realmente estos abscesos son muy complejos. Y les vuelvo a repetir, puede ser por vía bronquial, ¿sí? Por donde ingresa esta bacteria, o por sangre, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Esto sí creo que es lo último de patología benigna, que es la hidatidosis pulmonar. La hidatidosis pulmonar, como dice acá, es un quiste, ¿sí? El quiste hidatídico. Generalmente, ustedes cuando lean quiste hidatídico van a ver que generalmente se puede dar en hígado, en pulmón y en cerebro, ¿sí? La forma, este quiste, ¿sí? Está formado por una larva, es la larva del parásito, que acá tenemos este nombre, ¿sí? Echinococcus granulosus. Generalmente este tipo de contaminación se da a nivel torácico, ¿sí? Hablando de lo que es la caja torácica, generalmente se da en el pulmón, ¿sí? Y a veces se puede alojar en la pleura o en el mediastino. Pero generalmente el quiste hidatídico se forma, ¿sí? Dentro del pulmón. Estos quistes, ¿sí? Que dijimos que son larvas de un parásito, el tratamiento, como dice acá, definitivo, es la cirugía pulmonar. Necesitamos sacar el quiste. No necesitamos sacar tejido pulmonar. Solo necesitamos sacar esa cápsula, ¿sí? Con el contenido del quiste. ¿Qué es lo ideal? Que no se rompa el quiste. ¿Por qué? Porque si estamos en el procedimiento